Cuando hablamos de derecho internacional privado, podemos definirlo como que es una rama del derecho que se ocupa de los conflictos de leyes que se pueden surgir cuando hay una relación entre personas o entidades de diferentes países. En otra palabra se refiere a las reglas que se aplican cuando hay disputa involucrada en elementos extranjeros. También podemos definirlo como que el derecho internacional privado es un conjunto de normas o marco jurídico que regula las relaciones entre los individuos en un contexto internacional. Haciendo una citación de Alberto G. Arce, en concreto, este dice que en concreto podemos decir que el derecho internacional, es decir, este define que el derecho internacional privado es la rama del derecho que se ocupa de las personas en sus relaciones internacionales o interpersonales. Aquí mismo estamos citando al honorable magistrado estadounidense Joseph Story, quien en 1834, fue un juez de la Suprema Corte estadounidense. En 1834 publicó un libro donde este fue quien acuñó por primera vez el término derecho internacional privado. De aquí emana el nombre. Fue este quien dio origen a este término, haciendo una publicación en el 1834, el cual hoy en día eso sucedió en Boston. Esta publicación fue basada en comentarios sobre los conflictos de leyes. Bueno, aquí entramos en el marco de lo que son los orígenes y la evolución. Durante el siglo XIX, los países europeos comenzaron a firmar tratados para regular las relaciones entre los estados y la persona en el ámbito internacional. Uno de los primeros tratados de este tipo fue la Convención de Bruselas en 1890 sobre la unificación de ciertas reglas materiales de letra de cambio y pagarés a la orden. En el 1902, de aquí saltando al 1902, se celebró en La Haya la primera conferencia de Derecho Internacional Privado. En esta conferencia se estableció una serie de reglas para determinar la ley aplicable en caso de conflictos de leyes. A lo largo del siglo XX se produjo una proliferación de tratados internacionales sobre los derechos internacionales, privado. Uno de los más importantes fue la Convención de La Haya en 1951 sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial. También es para decir que muchos países latinoamericanos reconocen el derecho internacional privado como derecho civil, dando a denotar que hay reglas que llevan semejanza. Desde los tiempos antiguos, de la antigua Roma, hubieron escritores y poetas como Hipócrates, quienes hicieron referencia a muchos términos, lo cual a través del tiempo y estadística y estudios, estos términos fueron descartados como parte del derecho internacional privado. Pero ya sabemos que de los tiempos antiguos habían lo que eran los pretores y demás personas que le daban acuñamiento a lo que eran los extranjeros es decir, en tierras romanas. Continuamos en 1968, la conferencia de La Haya sobre derecho, hizo una conferencia La Haya sobre derecho internacional privado. Se celebró una reunión que llevó a la creación de la Convención de La Haya en 1968 sobre competencia judicial, reconocimiento, ejecución y resolución judiciales en materia civil y mercantil. Bueno, en la actualidad el derecho internacional privado se aplica, es decir, en la actualidad
El derecho internacional privado se aplica en todo el mundo. La globalización se ha llevado a aumento el número de las relaciones internacionales, un aumento en la cantidad sobre los conflictos. Sabemos que La Haya es el departamento, es decir, vamos a decir, el Palacio Judicial es el departamento que se encarga de implementar las leyes a nivel internacionales. En los conceptos del derecho internacional podemos definir, ya definimos parte de los derechos internacionales, pero también decimos el derecho internacional privado se dedica a la dedicación del derecho a regular relaciones entre particulares, que por los elementos entre los particulares, que por los elementos que presentan reales, personales o referidas a los actos. Es decir, esta se dedica, es decir, ya sabemos cuáles son los actos reales, que son aquellos actos mercantiles que se realizan a donde el proveedor marca sus reglas. Personales, referidos, estos son los tipos de actos a donde el derecho internacional privado interviene. Es decir, realiza su función. En nuestro país, como marco regulatorio en la ley, tenemos el artículo 544, tenemos la ley, 544-14 del derecho internacional privado en la República Dominicana. Es decir, en nuestro país. Esta ley fue denotada el 15 de octubre del año 2014. Constituye un nuevo instrumento en nuestra legislación que reforma y moderniza integrantes al ordenamiento jurídico dominicano al modificar y derogar disposiciones de Código Civil, así como el Código de Bustamante. Bustamante es una persona cubano, fue un escritor cubano quien dio a denotar un código. Este código, el Código de Bustamante, da mucho a reflejar en lo que es el derecho internacional privado. Este código fue emitido en el siglo XIX y principios del siglo XX. Citando a Antonio Sánchez de Bustamante, fue un escritor cubano, podemos decir. Este escritor, este es el Código de Bustamante. Dice, porque los principios son las notas características de toda ciencia. Y en segundo término, porque el derecho internacional privado es pobre en su independencia legislativa, por lo que a salvo en los casos de la Corte internacionales. En los elementos característicos del derecho internacional privado podemos ver un derecho internacional privado aplica asumir una posición ante un objeto a fin y contenido. Dice el conjunto de principios y normas. En los elementos característicos está lo que es el principio de conjuntos y normas, que son lo que rigen las leyes para que éste se pueda producir. Situaciones privadas internacionales, es decir, todas aquellas situaciones privadas que ocurren como actos, contratos, como ya pudimos ver atrás, que sean privados. Pudimos ver lo que son los reales, que es donde el proveedor es quien aplica sus términos, ya como sabemos, y la regulación jurídica. La regulación jurídica porque el derecho internacional privado es quien regula el término jurídico a nivel mercantil y internacionalmente. Dice, la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de esta disciplina está determinada por la relación de la cual se ocupa. Es decir, hay nacionales e internacionales. Las internacionales son cuando se crea en foro como una conferencia especializada esta ya sea interamericana de derecho internacional privado, como la conferencia realizada en La Haya de derecho internacional privado u otra que existieron.
llegando a existir porque se consigna en tratados o convenios o convenciones internacionales. Las nacionales porque donde se regulan, son las nacionales porque donde se regulan materias en órganos. Entonces, aquí podemos ver el Código de Derecho Internacional Privado, consigna Bustamante, ya podemos ver cómo constituye el primer, es decir, la intervención del DIPR, que fue celebrada en todos los países, que fue celebrada en La Habana, Cuba, en 1824. Estuvieron presentes en esta conferencia y ratificaron casi todos los países de América Latina, en lo que ellos estuvieron Brasil, Haití, incluir Brasil, Haití, y nuestro país suscribió ese tratado sin ninguna reserva, al igual que Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Cuba. Según Sánchez, citando a Sánchez, según Sánchez 2011, este código tiene una influencia importantísima en el mundo del derecho internacional privado, pues se constituye como fuente directa del mismo. Este cuerpo de normas internacionales está estructurado en 5 partes: el título preliminar y 4 libros para conformar el total de 437 artículos. Cuando nos referimos a lo que son las fuentes del derecho, esta podemos describirla en fuentes formales, reales e históricas. De esta fuente, cuando nos referimos a la fuente del derecho internacional, nos referimos, como ya le dije, a las formales, a las reales o a las históricas. De esta también hay nacionales e internacionales que van de acorde a lo que es el derecho internacional privado. Sin embargo, también consta de fuentes internacionales dentro de lo que encontramos a los tratados internacionales, la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional, los principios generales del derecho internacional y la doctrina del derecho. En la materia, ya como sabemos, en la materia nacional estudiamos al igual las demás ramas de derecho que comparten fuentes comunes como lo que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, las doctrinas y los principios generales del derecho. Como objeto del derecho, vamos a citar la Ley 544-14 de la República Dominicana. En su artículo 1 especifica los objetos, como dice: esta ley tiene por objeto regular las relaciones, ¿verdad?, privadas internacionales de característica civil y comercial de la República Dominicana. En esta podemos ver la extensión y los límites de la jurisdicción dominicana. B, la determinación del derecho aplicable. Y C, la condición y la condición del derecho, las condiciones del reconocimiento y ejecución de las decisiones extranjeras. Cuando hablamos de la extensión y límite de la jurisdicción dominicana, dice: la jurisdicción dominicana se extiende a caso que tiene algún tipo de conexión en el territorio dominicano o con personas sujetas a la ley dominicana. Sin embargo, esta jurisdicción está sujeta a ciertos límites establecidos por la ley, como los tratados internacionales, así como principios de soberanía y de otro estado. Determinación de derecho aplicable. Cuando hablamos de derecho aplicable en el derecho internacional privado, tenemos que hablar de la ley 544-14. Esta ley establece reglas para determinar la ley que debe aplicarse en un caso específico con elementos internacionales como contrato, responsabilidad extracontractual, matrimonio, sucesiones, entre otros. Dice: condiciones de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Para que una decisión extranjera
sea reconocida y ejecutada en la República Dominicana debe cumplir con ciertos requisitos